Como decíamos, aquí está Sansón, ya creció, ya es un joven, empieza bien. La última parte del capítulo 1, los últimos versículos dicen que Jehová estaba con él, y este jovencito era especial delante de los ojos del Señor. Recuerden que Sansón había sido separado desde el vientre de su madre, él era nazareo, hemos explicado lo que es ser un nazareo, ¿verdad? Y ahí está, joven ya. Sin embargo, hermano, cuando él comienza a desarrollar en cierta forma su vida, su ministerio, hay señales que se presentan en él y que le hacen ver que está caminando mal, que está haciendo malas cosas. Pero él no hace caso a estas señales. Y quiero decirte algo, hermano, donde vayas en la vida, siempre va a haber señales de advertencia sobre posibles peligros que tú puedas encontrar. Por ejemplo, lo común es una carretera, ¿no es cierto? Tú estás en una carretera y vas a ver siempre señales de advertencia. Si tú haces caso a esas señales, todo te va a ir bien. Pero si eres imprudente y no lo haces caso, pues aún tu propia vida corre peligro, ¿verdad? Hay una canción que quizás algunos lo conocen porque sus letras hablan de eso precisamente. El grupo Los Daltons, creo que todo el mundo sabe de Los Daltons, ¿no? En algún momento grabó una canción cuyo coro dice: porque se fue, porque murió, porque el Señor me la quitó. ¿Se acuerda? ¿No es cierto? Él se pregunta eso y él mismo en las letras se responde. Él dice: íbamos los dos al anochecer, oscurecía y no podía ver. Yo digo, corría más de 100, dice él, ¿no? Iba más de 100. Yo digo, ¿cómo puede una persona, cuando está oscureciendo y no puede ver, ir a más de 100? Imprudente, ¿verdad? Pero no queda ahí el asunto, ¿no? Él dice, había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución. Yo digo, qué bruto, ¿no? Y todos diríamos eso, hermano, porque qué imprudencia. ¿Cómo puede, viendo un letrero de desviación, pasar sin precaución y corriendo a 100 kilómetros, a más de 100 kilómetros por hora? Loco. Y después dice que al frenar el carro volcó y hacia el fondo fue a dar. Y luego se pregunta, ¿por qué murió? ¿Por qué se fue? ¿Por qué el Señor me la quitó? Oye, por tonto. Esas son las letras más tontas que yo he podido encontrar en una canción, hermano. Por imprudente, porque no vio las señales. Y sabe, hay muchas señales en nuestras vidas, hermano. Nuestro cuerpo da señales también cuando algo está mal. Fiebre, algún dolor por aquí, algo que está pasando ahí, tu cuerpo te avisa. Hay señales, tu mente te avisa. Hay señales cuando tú estás quizás con dolor, cuando tienes insensibilidad, cuando tienes sentimientos de vacío en tu corazón, de desesperanza, de ansiedad, quizás hay depresión. Tu cuerpo te está advirtiendo. Hay señales, y si no haces caso, simplemente vas a tener serios problemas más adelante. Ahora, si tú eres creyente, también hay señales de advertencia espiritual si tú estás caminando mal. Hay tiempos en que descuidamos nuestra relación con el Señor, nuestro compromiso con el Señor. Lo descuidamos. No asistimos a la iglesia regularmente, no estamos leyendo la palabra como debe ser, no estamos orando, no estamos dando nuestras ofrendas, nuestros diezmos o lo que sea, hermano. Son señales que algo está mal en tu relación con Dios, en tu vida espiritual, ¿sabe? Y si tú continúas en eso, ten por seguro que vas a tener un naufragio espiritual. ¿Sabe? En este texto que acabamos de leer y en los que vamos a ver, hermano, Sansón ignora todas y cada una de las señales que Dios en su misericordia le manda para que él pueda recapacitar. Y al contrario, él cada vez desciende más profundo por un camino que lo va a conducir finalmente a la deshonra, a la derrota y a su muerte temprana.
Nuestro tema en esta mañana, hermano, el descenso espiritual de Sansón. ¿Ya? Veamos en primer lugar los berrinches de Sansón. Ya lo vimos, ¿verdad? Semanas pasadas. Pero miren, él desea una mujer, y así lo menciona los versículos que estamos leyendo. Lea conmigo, dice: descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Hermano, aquí Sansón le está diciendo a sus padres que estuvo en Timnat. Timnat era una aldea que pertenecía a la tribu de Dan, pero que ahora estaba ocupada por los filisteos. Recuerden que en ese tiempo Israel está siendo sojuzgada por los filisteos, ¿no es cierto? Ese es el panorama que hay en Israel. Ahora, en su viaje a Timnat, Sansón dice, vio a una mujer filistea, ¿no? Y ella capturó su atención, y él le dice a sus padres que la traigan para que ella sea su esposa. Vemos el berrinche de Sansón, pues, hermano. Imagínate, ¿no? Yo me imagino así, hermano. El papá, chiquito, Sansón, un tremendón, ¿no? Ya nos imaginamos. Y le dice a su papá: quiero esa mujer. Y el papá, como un poco asustado, le dice: oye, pero no hay una mujer en nuestro pueblo para que la tomes. Si quieres todavía una mujer de los incircuncisos. Y Sansón: la quiero. Y el papá y la mamá lo complacen. Semana pasada expliqué lo que era el berrinche, ¿se acuerdan? Y aquí estamos viendo claramente, hermano, que Sansón era un engreído, pues. Engreído total. Lo que él decía, sus papás, pie puntillas, le obedecían. Mucho cuidado, padres. No sé cómo estás criando a tus hijos, pero es bueno que en algún momento sepas decir no a tus hijos. Sepas poner orden en tu hogar. Disciplines a ellos. Aunque la sociedad te diga que no debes castigar a un niño, la Biblia te dice que sí debes castigarlo cuando está haciendo las cosas mal. ¿Y a quién vas a obedecer? ¿A la sociedad? ¿A los sociólogos? ¿A los psicólogos? ¿O a la palabra de Dios? Si bien es cierto, hermano, los padres de Sansón cuidaron que su hijo no se contamine con el vino, con los muertos, lo que el nazareo no podía hacer, pero descuidaron la educación de este chico. Y en el fondo, hermano, criaron a un niño malcriado, pues, caprichoso, berrinchoso, ¿no? Ahora, Sansón era físicamente fuerte, pero era débil espiritualmente, hermano. No tenía autocontrol. Él se dejaba llevar por sus deseos, por sus gustos, por sus caprichos. En la Biblia usted va a encontrar que hay 3 mujeres que definen el ministerio de Sansón. Una es esta que estamos viendo ahora, la mujer de Timnat. La otra es la ramera de Gat, que usted lo va a encontrar más adelante, lo vamos a explicar en su momento. Y la otra es la muy conocida, ¿cómo se llama? Dalila. Todos conocemos eso, ¿verdad? Pero si estas mujeres, hermanos, no hubieran sido parte de la vida de Sansón, otra cosa hubiera sido su historia, ¿verdad? Sin embargo, aquellas 3 mujeres impías limitaron el servicio de Sansón al Señor. Sería bueno preguntarnos también, ¿qué cosa limita nuestro servicio a Dios, hermano? Como dije, la verdadera fuerza, hermano, no es cuánto levantas en peso. Hermano, la verdadera fuerza es cuando tú puedes controlar tus acciones, tus actitudes, tus apetitos. Quiero que leas Proverbios capítulo 16 de la palabra del Señor. Mira lo que dice aquí. Proverbios capítulo 16, verso 32. Dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mira lo que dice, hermano. Mejor es el que se tarda en airarse
que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. No es tanto la fuerza física, es el controlar tu propio yo. ¿Ok? ¿Sabe? Aquí hay enseñanza para nosotros también, hermano. Nuestros problemas en nuestra vida espiritual empiezan exactamente igual que el que comenzó con Sansón. Es decir, comienzan dentro de nuestros propios corazones. Cuando nosotros, hermanos, buscamos satisfacer nuestros propios deseos, nuestros propios, quizás deseos pecaminosos, egoístas. Santiago 1:14, en la Biblia, mira lo que dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué implica esto? ¿Cuál es tu propia concupiscencia? ¿Cuál es la parte débil en ti? Quizás algunos su debilidad es el alcohol, por ejemplo, y por ahí es atraído. Quizás son las mujeres, así como en el caso de Sansón, por ejemplo. Quiero decirte algo esta mañana, hermano. El problema del pecado es un problema interno de cada uno de nosotros. No comienza con otra persona. No es como cuando los papás o las mamás ven a sus hijos santitos, pues, ¿no? Y creen que todo el mundo los contamina y ellos son unos santitos. Y entonces cuando tienen algún problema preguntan: ¿quién te ha llevado a tal sitio? ¿Quién te ha incitado? Y no saben que él es el incitador, ¿verdad? El problema no comienza con otra persona, ni siquiera comienza con el diablo. Escucha esto: hay muchas iglesias, muchos lugares donde echan la culpa de todo al diablo. Pobrecito el diablo, pero de todo le echan la culpa, cuando en el fondo, hermano, el gran problema eres tú mismo, tus propios deseos pecaminosos, depravados. Quiero que leas 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16. Mira lo que dice el apóstol Pablo, en este caso a Timoteo. Mira lo que dice, hermano. La primera parte, ¿qué dice? Ten cuidado de tu vecino. ¿Así dice? No. Ten cuidado de tus amigos malos. Oye, dice: ten cuidado de ti mismo. El problema de pecado radica en ti mismo. Entonces, cuando tú te miras al espejo, dices: tú eres el hombre más peligroso que conozco, ¿verdad? Tengo que cuidarme de ti. Ten cuidado de ti mismo. Es lo que dice el apóstol Pablo, hermano. Y esta es una señal de advertencia también para nosotros. Hermano, cuando comenzamos a anhelar las cosas que Dios nos prohíbe, ojo, es una señal que nos estamos dirigiendo a problemas. Nos estamos dirigiendo en una picada espiritual, quizás a un desierto espiritual, hermano. Tengamos mucho cuidado. Ahora, la manera como él desea a esa mujer, hermanos, es interesante. Él lo quiere a su manera. Él está en contra de la voluntad de Dios. Y quiero explicarle esto. Dios, hermano, había prohibido a los israelitas que se casaran con gente extranjera, así tan tajante. Que era Deuteronomio capítulo 7. ¿Qué dice? Lea conmigo Deuteronomio capítulo 7, versículo 3. Aquí el Señor le está hablando a su pueblo, al pueblo de Israel, y le está diciendo que no debe tomar personas para que sean las mujeres de sus hijos o dar sus hijas a extranjeros. Mira lo que dice la palabra, Deuteronomio 7:3. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Es lo que Dios dice, hermano. Dios prohíbe esto. ¿Y qué hace Sansón? No le interesa. Él hace oídos sordos. A él solo le importa lo que lo hace feliz. Él vive para complacerse a sí mismo. Y olvida inclusive que él era nazareo, ¿verdad? O sea, separado para Dios. Él olvida todo eso. Él no podía vivir su vida como le daba la gana, hermano. Su vida pertenecía a Dios. Pero a él no le interesa. Yo quiero decirte algo.
Pareciera que eso es tan lejano para nosotros, ¿verdad? Pero ¿sabe? Cuando el Señor tocó tu corazón, cuando tú entendiste el Evangelio y te pasó de muerte a vida, dice la palabra, oye, Dios te puso en un lugar muy especial. Quiero que leas 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. Porque cuando el Señor nos redimió, hermano, Él nos salvó para sí. Él nos compró. Tú le perteneces a Él. Como dije las semanas pasadas, hermano, tú tienes un pacto con Dios más que un simple nazarerato. Mira lo que dice la palabra. 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Mira lo que está diciendo, El Espíritu Santo viene a morar en una persona cuando ésta se arrepintió de sus pecados y le pide al Señor que lo salve. Desde allí, hermano, ya no somos de nosotros, pertenecemos a Dios. Y dice el versículo 20: porque habéis sido comprados por precio. Pregunta, ¿cuál es el precio? La sangre de Cristo. Ojo, tú cuestas la misma vida del Señor Jesucristo. Él dio su vida por ti en particular. Alguien decía que si tú fueras la única persona en este mundo, igualito el Señor hubiera dado su vida por ti. Esto es algo personal. Poco o nada me afecta si Jesús da su vida por mi vecino, por mi amigo, por el otro, y no por mí. Si es así, estoy perdido. Tengo que entender que Él murió por mí en particular y me compró. Dice el versículo 20: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ¿de quién son? De Dios, son de Dios. Hermanos, somos su posesión. Pertenecemos a Dios totalmente, hermano. ¿Sabe? Esto nos hace entender que cuando Él nos redimió, hermano, Él pues nos posee. Él nos posee por derecho de creación y también por derecho de redención. Como resultado, hermano, tú debes caminar dentro de la voluntad de Dios, no lo que tú quieres hacer. Cuando no lo haces, una clara señal de que estás dirigiéndote en picada en un descenso espiritual terrible. ¿Qué más encontramos? Miren, el descenso espiritual se manifiesta en falta de respeto a tus padres, falta de consideración a los que te rodean. Los demás no te interesan. ¿Cuál es la reacción de los padres cuando Sansón les dice: quiero a ella, ¿no? Quiero a ella? Ellos tratan de impedir lo que quiere hacer Sansón, porque saben que lo que quiere hacer Sansón está contra la voluntad del Señor. Ellos tratan de que Sansón cambie de actitud, y esto debe ser todo padre. Cuando ve que su hijo está caminando mal, ¿qué debe hacer? Debe tratar de corregirlo. La Biblia dice que nosotros debemos criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Nunca olvides esto. Quizás los niños, cuando tú los disciplinas, en ese momento no lo aprecian, te van a odiar, pero tienes la responsabilidad de advertirles, tienes la responsabilidad de conducirlos adecuadamente, sobre todo en los caminos del Señor. Vemos a Sansón que, a pesar de las súplicas de sus padres, Sansón, terco en su corazón, prácticamente obliga a sus padres a que vayan con él a Timnat para pedir a la mujer a fin de que sea su esposa. Él no tiene ningún respeto por sus papás, tampoco tiene ningún respeto a la voluntad del Señor. Sansón está ciego, está como el novio, ¿no? No vio, no ve, ¿no? Él está ciego, hermano. Él no se da cuenta que Dios le está enviando señales de advertencia aún por medio de sus padres. Cuando tus padres te dicen algo, escucha. Por algo te lo están diciendo. Son señales, ¿ok? Pero cuando hay rebelión en el corazón, hermano, no escuchas nada y simplemente esa rebelión se va a reflejar
en una falta de respeto a los demás, falta de consideración a las cosas de Dios, totalmente. Y no te va a importar nada, no te va a importar lo que Dios dice en su palabra, no te va a importar lastimar a otros, no te va a importar quizás tener consideración por los sentimientos de otras personas, no te va a importar nada. Simplemente quieres vivir para ti mismo, quieres complacer tus propios deseos, tus propios caprichos. Y así está Sansón ahora. Sansón está en descenso espiritual. Vemos la desobediencia de Sansón. Lea conmigo a partir del versículo 5. ¿Qué dice? Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Aquí hay cosas interesantes, hermano. Cuando van a Timnat a ver a esta mujer, Sansón está como ofuscado, ¿verdad? Está incómodo. Sus padres le han dicho que no es bueno lo que está haciendo, que está yéndose en contra de la voluntad de Dios, y él está incómodo, y entonces él se aparta de sus padres, pues. Sus padres lo están recriminando, se aleja de ellos, ¿y qué hace? Se mete en un viñedo. Dice que está pasando por el viñedo cuando es atacado por un león. Y aquí vemos que Sansón mata al león con sus propias manos en el poder del Espíritu Santo. Y quiero decirte que esta es la primera de las muchas hazañas de fuerza que Sansón muestra. Pero a la vez, aquí se abre una ventana para ver el alma de Sansón, hermano. Y cuando vemos el alma de Sansón encontramos desobediencia total. Y obviamente hay una señal de advertencia que Sansón ignora totalmente. Noten ustedes el lugar donde él desobedece. Dice que él es atacado en una viña. La pregunta es, ¿qué hace un nazareo en una viña? Recuerden que de acuerdo al libro de Números capítulo 6, lea conmigo este pasaje, un nazareo, hermano, debía apartarse totalmente de lo que son el viñedo. Mira lo que dice. Número 6, capítulo 6, versículo 3 y 4. Dice la palabra del Señor aquí: se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el viejo, no comerá. Miren, expliqué la semana pasada lo que es el nazareato. Y esta es una parte de esto, hermano. Él no podía comer nada que viniera de una vid. No podía beber vino, no tenía por qué estar cerca de un viñedo. Ojo. Y cuando está en este lugar, precisamente desobedeciendo esto, lo ataca un león. Quiero que lea 1 de Pedro capítulo 5. Mira lo que dice la palabra aquí. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y uno se pone a pensar, hermano, creo que Satanás literalmente quiso devorar a Sansón. Literalmente, hermano, se lo quiso devorar. Y Dios permite esto para advertir a Sansón que está cuesta abajo en su vida espiritual. Es una señal de advertencia. Dios le demuestra que está mal y quiere que recapacite. Sin embargo, ante la terquedad de Sansón, hermano, la misericordia de Dios está con Sansón. ¿Y qué pasa? El león ataca, el Espíritu Santo viene sobre él y dice la palabra que lo despedaza al león como si fuera un cabrito. Pero ojo, estamos viendo la naturaleza desobediente en el corazón de Sansón, hermano. Y esta mañana te digo algo. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando nosotros nos colocamos, hermano, en situaciones continuas en que podemos ser tentados
tenemos un espíritu desobediente. Es como si estuviéramos desafiando la tentación, ¿sabe? Es como si fuéramos a cotejar con el pecado. Y ojo, Dios no nos manda a cotejar con el pecado, hermano. Nos manda a apartarnos, separarnos de ello. 2 Corintios capítulo 6, verso 17, dice: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré. El Señor quiere que te apartes de lo que es malo, del pecado propiamente, hermano. La desobediencia de Sansón, hermano, se está manifestando entonces en ignorar todas las señales de advertencia que se presentan en su camino, y en ser terco para hacer lo que él quiere, hermano, sin tener en cuenta a Dios, ni menos pensar en las consecuencias que puedan haber. ¿Sabe? Cuando tú estás haciendo cosas que sabes que están en contra de la voluntad de Dios, que sabes que el Señor no quiere que hagas, hermano, estás en un lugar peligroso. La Biblia dice en Santiago capítulo 4, verso 17: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aún escapar de algo, hermano, es bueno, y debías meditar en esto. Ahora, de acuerdo al verso 8 y 9, Sansón, hermano, se mete y está ahí con el cuerpo muerto del león, ¿no? Dice el versículo 7: descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó el camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Todo esto uno piensa, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo esto aquí? Tiene que ver mucho, hermano. ¿Qué hace Sansón con el cadáver del león? Buscando ver el cadáver del león. Oye, Sansón está poniendo su voto de Nazareo otra vez en peligro por el solo hecho, hermanos, de estar cerca de un cadáver. Quiero que lea Números capítulo 6, verso 6. Números capítulo 6, verso 6. Mira lo que dice: todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta. Mira lo que dice el verso 7: ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza, hermano. A Sansón no le importa. Sansón está tan lleno de su propia voluntad, tan complacido en sus propios caminos, que las cosas de Dios simplemente no tienen poder para él. Una vez más, a Sansón, hermano, no le importó lo que Dios quería, porque estaba completamente bajo el yugo del hechizo de sus lujurias pecaminosas en el fondo. Yo quiero decirte esta mañana, hermano, que ese es el poder que tiene el pecado sobre nuestras vidas también. Tenemos que tener cuidado, hermano, porque puedes llegar a un lugar donde ya no te importa lo que Dios quiere de ti. Ya no te interesa, ¿sabe? Todo lo que te importa simplemente es lo que tú quieres, lo que tú deseas, cómo te sientes. Hermano, esta es una señal de un descenso espiritual alarmante. Ustedes ven, Sansón está ignorando todo lo que Dios en algún modo le había encargado a través del nazareato, ¿verdad? Lea conmigo el versículo 9 de este Jueces que estamos viendo. Y tomándolo en sus manos se fue comiendo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Aquí está la historia, hermano. Sansón, al regresar, simplemente se acerca donde está el león, y en el león había un enjambre de abejas, un panal de miel. Él lo toma y come, ¿no? Sansón, hermano, está totalmente ciego a las cosas del Señor.
ha olvidado su voto a Dios. Lea conmigo Números capítulo 6, versículo 9 hacia adelante. Miren lo que dice. Dice: si alguno muriere súbitamente junto a él, o sea, junto al nazareo, ¿no es cierto? ¿Qué dice la palabra? Su cabeza consagrada será contaminada. ¿Qué pasó con Sansón ahora? Agarró lo que había en el león, esa miel, y se come esa miel, se está contaminando, ¿no? ¿Y qué hace? Le da a sus padres, a quienes también contamina. Quiero que miren el versículo, hermano. Dice: si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá, y el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y era expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día, y consagrará para Jehová los días de su nazarato, y traerá un cordero de 1 año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. ¿Qué pasó con Sansón, hermano? Se suponía que como ya se contaminó, debía ir al sacerdote, debía raparse, debía ofrecer sacrificios y debía empezar de nuevo su nazareato, porque todo lo que hizo atrás quedó en el vacío, quedó en el olvido. Ahora tenía que nuevamente empezar con su nazareato. Hermano, lo que llama la atención es que Dios no juzga a Sansón. Y esto quiero explicarlo con cuidado. Mira lo que dice el versículo 4 de este pasaje. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Hermano, todos estos eventos venían del Señor. Y miren, no significa que Dios planeó el pecado de Sansón. Lo que significa, hermanos, es que Dios permite eso. Semanas pasadas hemos hablado de la voluntad permisiva de Dios. No es lo que Él quiere, pero Dios lo permite, hermano, a tal extremo que Dios va a usar el pecado de Sansón para cumplir su propia voluntad, la voluntad de Dios. Y esto es algo que nos debe hacer pensar, hermano. Es increíble. Dios obra exactamente con nosotros, hermano, de la misma manera. Él va a usar nuestro pecado, hermano, para lograr sus propios propósitos. Esto no significa que Dios te está permitiendo a ti pecar simplemente y alegremente. No. Entras dentro de esa voluntad permisiva que en algún momento, hermano, Dios va a juzgar. Quiero que note algo. Dios usó el pecado de Judá con Tamar. ¿Recuerdan ustedes eso? ¿Para qué? Para nuevamente promover la línea de Cristo. Dios usó el pecado de David con Betsabé para traer a Salomón a este mundo, hermano. Dios usó también la traición de Judas. ¿Para qué? Para que llevaran a Cristo al Calvario. En realidad, hermano, esto no puedo explicar bien, pero descanso en la soberanía de Dios. Dios es soberano, hermano, y Él sabe que aún nuestros pecados, hermano, no van a frustrar el plan de Dios. Pero eso no es libre albedrío para que tú peques alegremente. Tú debes procurar guardarte para el Señor, hermano. Lo que pasó con Sansón, hermano, es que él quebró sus votos, hizo todas estas cosas, y él pensó que no iba a haber consecuencia para ello, pero nosotros sabemos que sí va a haber consecuencias, hermanos. Sabemos que al final él muere, incluso le sacan los ojos y todo lo demás. Eso lo vamos a explicar en su momento. Y esta mañana solo quiero decirte algo: nunca te vas a salir con la tuya, hermano, cuando estás viviendo en pecado. Puede ser que parece que sí, parece que no pasa nada, pero ojo, un día Dios te va a juzgar, hermano. Quizás ahora en esta vida, o quizás después. Mira lo que dice Gálatas capítulo 6, verso 7. Mira lo que dice aquí, hermano: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre segare, eso también segará. Romanos 14, 12. Hermano, un día vamos a enfrentar al Señor, tú y yo. Mira lo que dice la palabra acá.
de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Se da cuenta? La desobediencia, hermano, siempre tiene un alto precio y siempre de algún modo se lo va a pagar, hermano. Dios está mandando señales a Sansón para que cambie de actitud, pero él simplemente no lo escucha. ¿Qué sucede más tarde, hermano? Sansón se engaña a sí mismo y engaña a sus padres, porque al comer esa miel él se contamina, y al compartirla a sus padres contamina a ellos también. Y le digo algo a los hijos en esta mañana, ¿sabe? Hijos, cualquier cosa que ustedes hacen mal van a afectar a sus padres. A ningún padre le va a gustar ver a un hijo drogadicto, alcohólico o lo que sea, hermano. Eso le va a doler a los padres. Creo que los hijos tienen que tener mucho cuidado en todo lo que hacen para evitar dañar aún a sus propios padres. Aquí Sansón está contaminando a sus padres y él les engaña, no les dice de dónde sacó la miel, ¿verdad? Ahora, no es común, hermano, que esto suceda, pero en Israel generalmente, hermano, cuando había un cadáver en descomposición, por la humedad venían las abejas y hacían su colmena allí. O sea, tampoco era algo totalmente extraño, ¿no? Se daba estas cosas, hermano. La mayoría, hermanos, de nosotros, la mayoría de las personas nunca se detienen a pensar en las consecuencias de sus actos. Siempre ven solamente lo bonito que está en su delante, pero no se ponen a pensar en lo que pueda pasar en el futuro como consecuencia de su pecado. ¿Por qué es que Sansón engañó a sus padres, hermano? Porque si les decía que sacó la miel del cadáver del león, ¿qué hubieran hecho sus papás? Lo hubieran llevado al sacerdote, pues. Hubieran hecho que se rape, hubieran hecho que ofrezca sus sacrificios, hubiera hecho que su voto nacierato vuelva a cero y empiece de nuevo, y eso a Sansón no le agradaba para nada. Sin embargo, es importante recordar, hermano, que cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, lo que tenemos que hacer es acercarnos a Dios y arreglar cuentas con Él. Hay un versículo que sabemos de memoria, lo tenemos en nuestro corazón, hermano. Dice que si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice el Señor? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuán grande es la misericordia de Dios, mis hermanos? Por eso estamos vivos, ¿sabe? Vivimos bajo esa misericordia. Si Dios fuera tan implacable como realmente su justicia lo es, hace rato no estaríamos aquí. Pero gracias al Señor por su misericordia. Bajo esa misericordia nos movemos y hacemos, aún pecamos, bajo esa misericordia, hermano. Pero recuerda, procura siempre arreglar cuentas con el Señor. Y sabe, procura tener también hermanos creyentes que no anden desordenados en su vida espiritual delante de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que si tú tienes algún hermano que está practicando algún pecado, lo que va a querer esa persona es que tú también caigas en lo mismo. Y la palabra dice que debemos apartarnos de los tales. Quiero que lea, vamos a ver este versículo, 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. ¿Qué dice aquí? Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Estamos dejando a Sansón, hermano, en una situación bastante lamentable, ¿verdad? Con desobediencias, con dejar su voto de lado, con contaminar a sus padres. Una situación triste. Próximamente vamos a ver, hermano, qué consecuencias vienen, qué cosas hace Sansón. Pero esta mañana, hermano, quiero decirte que Dios siempre te va a dar señales de advertencia cuando tú estás caminando en descenso en tu vida espiritual. Siempre el Señor en su misericordia te va a mostrar eso. Y sería bueno que pidas sabiduría a Dios para que seas capaz de ver eso y arreglar cuentas con el Señor prontamente, a fin de que no
no caigas en esas circunstancias. La Biblia dice que Dios es misericordioso, hermano. Si tú ves alguna señal de advertencia en tu vida, vuelve al Señor, ¿sabe? Haz los cambios necesarios que creas conveniente para estar otra vez en los caminos de Dios, hermano. Yo no sé cómo estarás, pero sería bueno que medites en tu corazón, hermano, porque si hay desobediencia a la voluntad de Dios en tu vida, el momento de cambiar es ahora. De mañana no sabemos. Vamos a orar, por favor. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra. Señor, vemos en la vida de Sansón que tú siempre das a tus hijos señales, advertencias, para que podamos volver a tus caminos si estamos andando mal, bendito Dios. Tú no quieres que tus hijos podamos descender espiritualmente, Señor, y apartarnos de ti y alejarnos de ti. Tú quieres que siempre nos mantengamos firmes, que cumplamos, Señor, nuestros votos delante de ti, Padre, porque son votos que han sido dados cuando te hemos aceptado a ti como Señor y Salvador. Gracias por cada cosa que haces, Señor. Gracias por todo lo que estamos aquí, Padre. Glorifícate en esta mañana, bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos.